Le damos gracias a Dios este domingo 2 de agosto, ya estamos en los primeros días de agosto y este octavo mes. La vida se va más rápido de lo que ustedes creen. Yo, servidor, ya tengo más de 50 años de servir al Señor y aquí seguimos. Se va muy rápido. Tengo una carga en mi corazón de los momentos en que estoy orando diariamente en las madrugadas por delante del Señor Jesucristo y Dios nos ha hecho ser maestros y buscar una doctrina sana, pero la carga mía es que muchos no han alcanzado a recibir. Yo no soy de los pastores que repiten un mensaje en un lugar y en otro. Siempre estoy orando para que Dios me dé algo inédito o sea nuevo. Y hoy, aunque voy a hablar acerca de lo que el título es Significado y Trascendencia de la Mesa del Señor, traté de hacer algo inédito, pero recordar muchas cosas que han quedado como una sana doctrina para que especialmente aquellos que no han escuchado y los que lo escucharon hace muchos años, como hay algunos aquí que tienen conmigo muchos años, o que no lo escucharon, puedan escuchar estos puntos doctrinales que son tan básicos. He estado mirando algunas cosas que he apartado como puntos doctrinales importantes y he querido empezar a compartir otra vez esto a todos ustedes para que puedan venir a ese tipo de mandamientos que Dios ha dado con todo conocimiento y toda libertad. No queremos un pueblo que sea destruido porque le faltó conocimiento, queremos un pueblo que conozca todas las cosas. Mayormente, que les vuelvo a decir, Cristo viene pronto. Primera de Corintios 11:26 dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy hablaremos del significado y trascendencia de la mesa del Señor. La mesa del Señor, o cena del Señor, o Pascua en Cristo Jesús, son los nombres con los que celebramos este mandamiento. Y no debe, fíjese bien, vaya aprendiendo, ser celebrada solo de forma. Es decir, que vengas y estés invitado y tomes los elementos, el fruto de la vid y el panásimo, sino que esto no se vuelva una participación rutinaria del orden establecido por Jesús, porque no cumple los propósitos que el mismo Señor dejó establecidos. Hoy conoceremos el fondo de esta fiesta única. Aquí también resalto, esta es la única fiesta que el cristiano celebra, porque hay muchos cristianos que se están uniendo a fiestas que vienen del Antiguo Testamento. ¿Las instituyó el Señor? Sí, pero el Señor en el Nuevo Pacto totalmente las dejó ya con su propósito como una sombra de lo que iba a acontecer, pero que hoy no se celebra. La celebra la religión judía, porque ellos viven bajo el Antiguo Testamento, pero usted y yo vivimos bajo el Nuevo Testamento. La única fiesta que el Señor ha dejado es esta: mesa del Señor, cena del Señor, o Pascua pues en Cristo Jesús. Y finalmente el Señor, cuando venga, restaurará otra fiesta, pero que tiene que ver más que con el acto de hacer una enramada o una tienda, se llama tabernáculo eso, es la comunión plena que el Señor quiere tener. Desde que Cristo venga a reinar, capítulo 66 de Isaías, se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Cuando Cristo regrese al cielo y nosotros estaremos ahí ya, los que hemos sido arrebatados 1000 años antes, y vendrá entonces la vida final, el destino final, y estaremos en un tabernáculo con el Señor. El Señor será el tabernáculo y el templo, es decir, tendremos comunión plena con el Señor por la eternidad.
y eso ya no es una fiesta nada más, es un hecho que se vuelve una fiesta, porque qué gozo que yo pueda estar por la eternidad ante la presencia del Señor, nuestro Dios único, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Bueno, estamos hablando de esta fiesta única que los verdaderos cristianos debemos de celebrar. Hoy en las redes hay quien combate eso y dice que no tenemos obligación de ello, toman pasajes aislados y toman interpretaciones inadecuadas, no literales de la Escritura. Qué triste. Pero los verdaderos cristianos debemos de celebrar. El fondo de esta celebración está totalmente fundada en la roca. Ahorita vamos a ver que el que fundó esto, el que estableció esto, es la roca. ¿Quién es la roca? Se llama Cristo Jesús o Jesucristo, como usted quiera llamarlo. Todo esto que le estoy diciendo es punto doctrinal muy importante, por eso se lo repito. Y a causa, ¿por qué es que Él es el fundador de esto, Jesucristo o Cristo Jesús? A causa de su obra redentora de justificación dada por la gracia que nos salvó. Fíjese esta parte final. Es decir, nosotros celebramos la mesa del Señor, la cena del Señor o la Pascua en Cristo Jesús, porque reconocemos que en Cristo Jesús hay una obra redentora, hay una obra de justificación dada por gracia que nos salvó. Es decir, si eres salvo, debes entonces de tener el gozo cada vez que haya esta oportunidad de participar en la mesa del Señor, en la cena del Señor. A veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo estar avisándote y invitándote. Después de este mensaje, no te debiera de costar trabajo, porque no es la iglesia lo que la ordena, no es el siervo, el apóstol o el maestro el que la ordena, ni el anciano de la iglesia. Es el Señor, la roca, quien lo instituyó y quien lo ordena, no nosotros. Bien, ahora, yo quiero dejar bien claro toda esta doctrina. Hablé de 3 nombres: mesa del Señor, cena del Señor, Pascua, que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está eso? ¿De dónde sacó usted eso? Recuerde que a nosotros no nos gusta predicar nada que no está en la Escritura. ¿De dónde sacamos que hay mesa del Señor? Primera carta a los Corintios 10, capítulo 10, versículos 21 y 22. Fíjese bien lo que dice. Vamos a ver ahorita lo del nombre. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. Es el Espíritu que le dejó bien claro a Pablo que uno de los nombres que se le dejó a esa institución es mesa del Señor. Y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. ¿Qué comentamos? La mesa del Señor está dedicada al Dios verdadero, Jesucristo. Nada de demonios, nada de idolatría, nada de paganismo. No acepta sincretismos de fiestas paganas o dioses ajenos. Es decir, nosotros no podemos celebrar una fiesta de este mundo, por muy aceptada que sea, junto con la mesa del Señor. La mesa del Señor es única y es exclusiva para el Señor. No hay otro. Esa es la mesa del Señor según lo que estamos viendo. Nada de dioses ajenos, nada de fiestas paganas. Es una fiesta exclusiva, entonces reservada también en el otro sentido, en el sentido pasivo, para los llamados hijos de Dios. Entonces la establece el Señor, le es dado el nombre de mesa del Señor y es el Señor el que la ordena. Es para Él, no acepta que participe nadie más, es totalmente otra vez el punto central Jesucristo, y se reserva para los que han sido llamados o invitados como hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, siempre está invitado para ello, siempre está llamado para ello. Estoy tratando de dejar bien claro todo ello. Vamos rápido porque yo tengo mucho que compartir. Ahora vamos a hablar de la cena del Señor. ¿De dónde saca usted que la cena del Señor? Aquí mismo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 20 y 21. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué a veces le llamaban cena del Señor? Ya más adelante veremos que la celebración de la Pascua judía era a medianoche, porque a medianoche salió Israel de Egipto y se celebró por primera vez el Pashá de Dios, o sea, la Pascua, el saltar de Dios, en donde los primogénitos de los israelitas no murieron, ni sus animales, pero los primogénitos de los egipcios y todos sus animales primogénitos murieron. Entonces Dios saltó, eso se llama, es hacer diferencia o el salto de Dios. Cuando hablamos, ahorita lo veremos, es el salto de Dios. Pero eso sucedió a medianoche. Cuando Jesucristo se reunió, a medianoche. Y cuando ya había pasado todo el ritual judío, es que estableció la cena del Señor. No va usted a encontrar nunca el nombre de mesa del Señor y cena del Señor dado por Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que revela después a apóstoles que estaban cerca del Señor, como el hermano Pablo, para que nos hable que fue la cena del Señor. ¿Es una cena a las 2 de la mañana? Sí, es una cena. La cena del Señor se celebró aproximadamente a las 2 de la mañana, porque ya habían pasado todo el ritual. Era un ritual como de unas 2 horas para celebrar la Pascua judía. Ahorita vamos a ver también de la Pascua, pero la cena del Señor no es de forma. Fíjese bien ahí, no es de forma, no es una reunión social. Voy a ir a la mesa del Señor porque por ahí saludo a los hermanos y me gozo. Qué bueno que tengamos comunión los cristianos santos unos con otros, pero no es una reunión social. ¿Le quedó claro? No es una reunión social, no es una convivencia eclesial tampoco, no es una convivencia ministerial. En algunos lugares acostumbran, dicen, vamos a tener una reunión ministerial, pero tenemos la mesa y tenemos la convivencia ministerial. No, esto tiene que ser en particular y en exclusiva, totalmente puestos los ojos en quien la fundó. Se llama Cristo Jesús. ¿Va usted conmigo? Estamos rompiendo con muchas cosas, porque ¿qué es lo que sucedió? Que rápidamente se corrompió, y en el tiempo, que eran unos 50 años, que se escribe más o menos, Corinto se escribió como a los, déjeme ver, se escribió más o menos en el año 50, 54, entonces Cristo se había ido por ahí del 39, eran como unos 14 años, ya se había corrompido y celebraban la mesa del Señor como un acto social. Y Pablo, esa no es la cena del Señor, eso es una convivencia social. ¿Quieres hacer una convivencia social? ¿Quieres comer en tu casa? Come en tu casa. Pero no tiene nada que ver con la mesa del Señor. La mesa del Señor está dedicada al Señor, no a la convivencia social, no a la convivencia eclesial, no a la convivencia ministerial. No es una fiesta para que la iglesia se reúna y para mantener coyunturada la iglesia. La iglesia está coyunturada porque está pegada a Cristo. ¿Va usted conmigo? Estamos corrigiendo algunas cosas. Muy bien. Vamos a ver ahora el tercer nombre. Dije Pascua en Cristo Jesús. Y vamos a 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Dice ahí, estamos corrigiendo algunas cosas. Y dice ahí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada. Fíjese bien, nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada. ¿Qué nos está diciendo? Que celebramos una Pascua porque hubo un sacrificio. ¿De quién? De Cristo Jesús. Cuando usted viene a tomar la mesa del Señor, usted está celebrando la Pascua que es en Cristo Jesús, porque Cristo ya fue sacrificado por ti y por mí y por toda la iglesia que crea en Él. Entonces, esto es la Pascua porque Él fue sacrificado. ¿Qué se hizo en la noche? Cercano de la medianoche, en las casas de los israelitas, de los hebreos, tomaron un cordero de 1 año, sí, y lo sacrificaron, y lo tenían ya preparado, pero ya no pudieron ellos tomar, como usted tiene la libertad,
aquella Pascua, porque trascito vino el juicio de Dios y ellos tuvieron que salir casi como que, pues casi no pudimos tomar esto y se llevaron el cordero. No sé qué pasó, no nos narra la escritura, pero ellos, algunos quizá pudieron adelantarse algo como había ordenado el Señor, pero otros no. Pero el cordero ya había sido sacrificado en todas las casas de los israelitas. El cordero hoy ya fue sacrificado, se llama Cristo Jesús. Eso lo vamos a estar viendo. Creo que con esto usted le está quedando claro muchas cosas y vamos a ver que nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificado. ¿De dónde sacamos que Jesucristo es el Cordero? ¿Hay bases en la Escritura para decir que Cristo es el Cordero? Claro que las hay. Y desde el principio, y nosotros tendríamos que ir, ahora ponga usted ahí una señal en Corintios, y regresaremos después, y vamos a Juan, al capítulo 1, me acompaña usted, y vamos a ver el capítulo 1, al versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. Ya voy llegando y dice la escritura de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A quién? A Jesús. Y dijo, fíjese lo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya desde el inicio del ministerio de Jesucristo y ya avanzado el ministerio de Juan el Bautista, él toma el dedo señalador para bien y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy tenemos a Jesús invisible e inmortal y quiero decirles, igual señalando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué digo aquí el Cordero de Dios? Porque el Cordero de Dios vive todavía y vive por la eternidad. Bien, vamos entonces a seguir. Estoy dejándole bien claro esta doctrina. Esto es lo que dijo Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Pero nada más le quedó la revelación a él. Que te quede la revelación a ti. Vamos a ver que muchos años después, primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos hasta allá. Por eso les dije que para mí ha sido sumamente importante todo esto, versículos 19 y 20, y vamos a mirar que también al hermano Pedro le fue revelado por el Espíritu esta situación, esta condición. Y dice capítulo 1, versículos 19 y 20 de primera carta de Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Mira el cordero, qué calidad tenía, qué categoría, sin mancha y sin contaminación, y un cordero eterno, autoexistente, por eso es Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este era el propósito de Dios, este era el propósito, o sea, vea el fundamento, el fondo de la mesa del Señor. Cuando usted está viniendo a participar de la mesa del Señor, usted está diciendo, acepto que es verdadero, que Cristo es el Cordero de Dios sacrificado, pero que ya este plan de Dios, esta inmolación en lo espiritual, estaba hecho antes de la fundación del mundo. Se me enchina la piel. Por eso hay que leer la escritura con cuidado. Desde antes de las cuantos, ahora sí que en la eternidad, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ya se manifestó a ti. Yo tengo que tener eso. Cada vez que yo estoy tomando el pan, así estoy tomando la copa, entonces yo estoy diciendo, acepto que el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y que estoy levantando eso porque Él me ama. No habíamos tomado la mesa del Señor con este fondo. Tómela así para que usted se goce cada vez que Dios le dice, esta es la fiesta única que quiero para mi pueblo. Vamos, sigue usted adelante. Pedro lo reconoció como el Cordero sacrificial. ¿Pero ahí quedó todo? No, el Cordero sacrificial no quedó muerto. El Cordero sacrificial, después de que cumplió eso, resucitó y vive. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 5:5. Vamos hasta allá. Vea cómo
es de fondo la mesa del Señor, algo tan trascendente que enchina la piel, que nos está hablando de un Dios eterno desde antes de la fundación del mundo, que vino y se hizo hombre, que estuvo aquí, que murió y después resucitó y que ahora está en el cielo, en la morada eterna, esperándote a ti y a mí. Apocalipsis, dije, ¿qué dice ahí? 5 al 9. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Ahora todavía lo empata a otras cosas. He aquí el león de la tribu de Judá. Ya no solo es el Cordero de Dios, ahora es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, yo soy el que lo creé de crear. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba, ¿qué? Un cordero como inmolado. El león de la tribu de Judá es también como un cordero como inmolado, que tenía, fíjese nada más qué autoridad, 7 cuernos, qué poder, 7 ojos, qué manera, él ve todo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vea quién envió el Espíritu Santo, se llama el Cordero de Dios. Seguimos, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿qué? Del Cordero. Cada vez que ustedes toman la mesa del Señor, vea que tenemos un Cordero glorificado en victoria, y usted debía de tomar el vino y tomar el pan y postrarse y decir: te adoro, Señor, por tu sacrificio, te adoro porque tú venciste a la muerte y resucitaste, te adoro porque estás allá en el cielo con toda autoridad y todo poder. Tú tienes los 7 cuernos, los 7 espíritus del Espíritu Santo, tú lo enviaste. Gracias, Jesucristo. ¿Qué debía de hacer? Que cayéramos de cara. La palabra aquí postrado es pito, caer de cara. Delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos en la oración, alabanza y adoración, que son las oraciones de los santos. Aquí lo explica. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién? El Cordero. Y con tu sangre, ahí está, porque dije yo que debemos de celebrar esto, porque de Él es la redención. Nos ha redimido para Dios, nos compró para Dios. Y mire, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, hasta los totonacas mexicanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le parece este fondo de la mesa del Señor? A Juan se le reveló que Jesucristo es el Cordero de Dios, pero a él ya se le reveló como el Cordero exaltado en pleno poder, autoridad, para ser adorado como Dios por su obra única de redención para la humanidad que Él creó, y para la humanidad que en Él creen, y lo recibió para que fuéramos hechos, más adelante lo veremos, reyes y sacerdotes. Yo creo que después de esto, si usted no viene a la mesa del Señor, yo no sé qué enseñarle en la palabra de Dios, pero debiera de estar aquí al menos ese culto a reventar, porque son muchas cosas que suceden cuando nosotros vemos que en la mesa del Señor, lamentablemente la iglesia lo ha minimizado a una forma nada más, pero el fondo es tremendo, es poder, es autoridad, es gloria, es exaltación, es alabanza, es adoración. Bien, muy bien. Vamos a ver algunas cosas importantes aquí que tenemos con respecto a ello. Nosotros necesitamos saber que ¿por qué? Hay varias cosas importantes que diferenciar. La palabra pan, voy a darles algunas cosas. La palabra pan tiene acepción en hebreo y tiene acepción en eso, en cuanto a los elementos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos? Pan y vino o fruto de la vid. Entonces vamos a ver.
vamos a ver el pan, matzah. Ya usted ha visto que por ahí traemos una cajita y así dice, matzah. ¿Qué es esta palabra? Fíjense nomás cómo lo veían los hebreos. Dice, devorar ávidamente por la dulzura. Esto habla de cosas espirituales y totalmente morales. ¿Cómo es que es el matzah? ¿Cómo dice que si usted toma aquí ese pan ácimo, ese matzah, y usted dice, pues está medio seco, dice que debías de devorártelo ávidamente, decir, ¡ay, qué alimento! ¿Cuáles son los dos alimentos que nosotros tenemos como cristianos? El Señor Jesucristo, y no voy a darles todo el capítulo 6 de Juan, dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. También Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que cuando tú estás tomando el pan, estás diciendo, me estoy alimentando y voy a comer ávidamente. Quiero más del Señor, quiero más del Señor, quiero más del Señor. Voy a devorar ávidamente, así como comes tacos de buche. Qué vergüenza, eso sí te los devoras. Y luego dice devorar ávidamente por la dulzura, eso significa. Es decir, amado hermano, que cuando nosotros participamos de este pan, estamos hablando de que en nosotros hay una palabra que dice que quizá a la entrada de tu boca te produzca amargura, pero finalmente cuando entra a tus entrañas te produce una dulzura. Y el Señor es dulce para nosotros, porque ¿qué más dulce que te haya dado el perdón y la vida eterna? Eso es algo tremendo. Entonces, concretamente, el Señor es un dulce, no es amargo, no es agrio porque no lleva levadura, no está inflado, no está fermentado, es un pan sin levadura, es un pan sin levadura, porque de acuerdo a la Escritura, la levadura es símbolo de pecado. No me voy a meter en ello, porque hay una palabra que algunos se confunden. Cuando Jesucristo dijo que el reino de los cielos es cuando una mujer mete 3 porciones en la harina de levadura y así es parte del reino de los cielos. Pero ahí estaba hablando de una obra que en la iglesia iba a suceder, de que iba a venir una situación de desgobierno, y iba a venir una situación en donde doctrinas de error iban a hacer entrar en la iglesia, los errores doctrinales, las herejías y la apostasía. De tal manera que ahí se los dejo porque algunos malinterpretan ese Mateo 13, hablando que dicen que ahí se está contradiciendo la Escritura, porque la Escritura desde el Génesis, la levadura era tipo de lo malo, era tipo del pecado, sigue siendo. Ahorita lo vamos a ver. Va conmigo. Vamos a ver, ahora vamos hablando del pan para que usted sepa los elementos, lo que significa ese elemento. Vamos a 1 Corintios 5, sí, vamos hasta allá. Vamos a 1 Corintios, volvemos a regresar, les dije que apartaran por ahí, sí, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer el versículo 8, ¿sí? Bueno, desde el 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Es decir, que no debe llevar levadura. Vamos, desde el 6 vamos a leer. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura, de pecado, leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La palabra aquí, pan, es ácimo. Usted ha escuchado que nosotros tomamos pan ácimo. De azumos es una partícula negativa, y de sume fermento, que no está fermentado, que no está inflado. Y esta levadura que el Señor dice no está inflado ni de malicia ni de maldad, sino por el contrario, cuando estás tomando eso, estás tomando un pan
que es de sinceridad y de verdad. Aquí está hablando algo, que cuando nosotros participamos del pan ácimo, por eso aquí tomamos pan ácimo, entonces estamos diciendo, basta, yo ya no quiero la levadura de la maldicia y la maldad. He tenido situaciones de debilidad, de flaqueza, he tenido situaciones de rebelión, he tenido situaciones de maldad, he tenido situaciones de pecado, no sé, he tenido situaciones de malicia. Oh Señor, ya no quiero eso. Estoy tomando la mesa y ahora estoy tomando un pan que me está cambiando adentro y me está haciendo sincero y de verdad. Ese es el fondo. Cuando usted está tomando ese pan, usted debe decir, ahora voy a dejar de ser ese cristiano falso, ese cristiano que actúa como cristiano, ahora voy a ser un cristiano sincero. La palabra sincero viene también de la antigüedad, que decía, ¿verdad? Las figuritas que le vendían, ay, qué bonita, pero era de cera y nada más pasaba algo de fuego o de calor y se deshacían. Por eso se llama sincera. Entonces, eres cristiano de cera, que cualquier cosa te diluye, que cualquier cosa te deshace. Entonces, vive en sinceridad y vive de verdad cuando tomas la mesa del Señor. ¿Va conmigo? Estamos hablando de los elementos, su significado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay algo muy tremendo que yo quiero participar con ustedes, que me dejó sacudido. Me dejó sacudido. Y los voy a llevar a que Cristo sabe qué porción te quiere dar. Una porción de sinceridad, ¿verdad? O como a Judas Iscariote. Vamos a ver qué le dio a Judas Iscariote. Por eso es bueno irnos a estudiar. Juan 13:26. Juan 13:26. Ya voy llegando por allí. Vamos a ver, le estoy dando pura doctrina que usted sepa claramente la trascendencia y el significado de la mesa. 13:26. Y dice ahí, y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Estaba señalándolo como el traidor, como el que lo iba a entregar. Pero aquí el pan no es matzá, no es ácimo o azumos, es somión. ¿Sabe qué le dio al Señor? Te voy a dar una migaja. Te voy a dar así una migaja. ¿Y sabes qué? Y te lo voy a mojar y así como un bocado y lo voy a sacar. Eso es lo que te voy a dar. ¿Qué clase de cristiano es usted? Cuando viene a la mesa del Señor, ¿viene por migajas? Qué duro, ¿eh? ¿Viene por una migaja o por un pequeño bocadito? Cuando hay algo muy sabroso y que te dicen, ay, mira, hice este sabrosísimo postre y dame. Y dices, te voy a dar un bocadito. Y uno dice, pues ¿para qué me dio a probar si me dejó nomás picado? Entonces, ¿qué es a lo que vienes en la mesa? ¿Por migajas? Yo no quiero las migajas. Yo quiero un pan ácimo, un pan de sinceridad y de verdad, que me ayude a quitar la malicia y la maldad en mi vida. Yo no quiero migajas, porque el Señor le dijo, a este le estoy dando una migaja, porque este me va a traicionar. Entonces, los cristianos que son carnales y los cristianos que van a abandonar al Señor o que se dicen cristianos, cuando vienen y toman la mesa del Señor o ni siquiera lo toman, viven de migajas. ¿De qué vives tú? Dura palabra. Por no estudiar las Escrituras, pero cuando nos ponemos a estudiar las Escrituras encontramos tantas cosas tremendas. Y yo no quiero ser como Judas Iscariote. Señor, a mí dame el pan completo. Hoy tomo el pan completo. Yo no quiero migajas y quiero ese pan de sinceridad y de verdad en mi vida. Señor, transfórmame. Es decir, que la mesa del Señor, si tú tienes fe, porque es un acto de fe espiritual, ya lo veremos más adelante si lo puedo repetir, amado hermano, te transforma. La palabra pan en griego es hogaza. ¿A qué le llamamos hogaza? A un bolillito
chiquito a un bolillito mediano? ¿A qué le llamamos hogaza? A uno grande. Dice el Señor en el capítulo 11 de Primera de Corintios, cuando hemos leído ahí en el versículo 26 que habla del pan, está diciendo: yo no te di migajas, yo te doy una hogaza para que sea suficiente, para que no te quedes con hambre, para que no te quedes sin el cambio, sin la transformación, para que sepas lo grande que soy, todo lo que te estoy dando. Yo no te doy poco, te doy en abundancia. Ahí te va una hogaza. ¿Cuántos reciben hoy? Yo recibo, hermano. Qué bendición. Dígase, y hermano, ¿de dónde saque esto? Pues póngase a orar, hermano, nada más. Póngase a orar. Pero también hablamos después, y eso lo vamos a ver, que el pan es el cuerpo de Cristo. Y una vez adelantamos, cuerpo, soma, es un todo completo, en aplicación muy amplia. En hebreo es geb, y es también cuerpo completo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted tiene que romper con doctrinas que vienen. Y usted puede escuchar que Jesucristo andaba en cachemira y que andaba en espíritu y que no vino Cristo en carne. No es cierto. Cristo tomó cuerpo. No acepte esa doctrina. ¿Qué cachemira ni qué cachemira? Dígale, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. ¿Qué cachemira ni qué nada? Jesucristo no anduvo, no es un milagrero, no es nada más un profeta como lo toman a unas religiones. Jesucristo es el Salvador que dio su cuerpo. Ahora sí, ya le dejé clarito los elementos, ya le dejé los nombres, ya le dejé los elementos. Y si usted no se goza en la mesa del Señor, pues, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver entonces. Ahora vamos a ver, para ratificar el origen de la mesa del Señor. Regresamos a Primera de Corintios y ahora nos vamos a iniciar el versículo 23. En la parte de arriba, ¿qué dice Pablo? ¿Con quién se encontró Pablo en el camino a Damasco? Con el Señor. ¿El Señor le seguía hablando? Sí, ahora por el Espíritu. 23 arriba en la parte A. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No es nada más lo que le enseñó Jesucristo a los apóstoles en el Evangelio. Ahora esta transmisión del Evangelio se pasa a las cartas y se pasa a este apóstol que Dios levantó, y es el Señor. ¿Dónde está el origen de la mesa del Señor, de la cena del Señor, de la Pascua que es en Cristo Jesús? Pues en el Señor. Él es el que inició esta fiesta. Él es el iniciador, el que estableció esta fiesta. Es el Señor Jesucristo el que instituyó esta celebración, esta fiesta única cristiana, cena o Pascua. Lo hizo en la noche que fue entregado, después de medianoche, como dije hace rato, en que por última vez, fíjese bien, por última vez, también toma en cuenta esto, celebró la Pascua judía. Y no solo celebró por última vez la Pascua judía, sino que sustituyó la Pascua judía por la Pascua que es en Cristo Jesús. Entonces la sustituyó. Esto lleva a decir que Jesús ahora le da una relevancia y una importancia mayor que a la forma de celebrar la Pascua judía, porque hoy nosotros los cristianos tenemos la Pascua en Cristo y Él instituyó esa celebración. Bien, es trascendente esto, como decimos en el mensaje, claro. Ahora, ¿por qué trasciende? Desde el capítulo 13 de Juan hasta la aprehensión de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, que son muchos capítulos, hasta su presentación ante los sumos sacerdotes Anás y Caifás, ante su presentación con Pilato, todo fue en unas horas en un mismo día.
de las 2, 3 de la mañana hasta que fue presentado. Fue llevado al monte Gólgota y ya lo tenían ahí a las 9 de la mañana. Vea qué rápido todo esto. Pero si usted lee la parte final del testamento de Jesús expresado por él, tiene muchas doctrinas, tremendas doctrinas. Habla de las vigilias, habla de orar, habla de todo lo que iba a sufrir, habla de que era el tiempo en que él tenía que hacer ese sacrificio para que usted y yo alcanzáramos la salvación y la vida eterna. Habla de muchas cosas y su relación con el Padre. Habla que después de eso él iba a resucitar, habla que iba a ser glorificado, que iba a regresar a la gloria que el Padre le había dado. ¡Qué bárbaro! Todo eso habla, pero habla también de la mesa del Señor, de la institución de esta celebración, después de haber celebrado. ¡Qué trascendencia! Cuando alguien en las últimas horas de su vida habla de una orden, uno habla toda la verdad y habla algo que es trascendente. Y en ese testamento en vida, antes de ser sacrificado y antes de sufrir en la crucifixión y la muerte física, se ganó la exaltación. ¿Dónde está eso? Filipenses 2, 7 y 8. Todo eso se lo ganó el Señor. Y ahí ya está escrito y se lo reveló Dios a Pablo. Y dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y vea, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué tremenda bendición que se ganó el Señor ahí. Ahora, vamos a ver, dejamos ahí que Él es el que fue el que, bien claro que es algo que está dentro de la voluntad perfecta de Dios y que es una institución, es una celebración ordenada por nuestro Salvador, que tiene por nombre Jesucristo. Vamos a dejar ahí. Regresamos a Corintios y vamos a ver ahora un desglose del fondo. Seguimos en el 11:23 parte B, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo 24, y voy a explicar esos dos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 5 cosas que con fondo espiritual, literal y como un acto de fe, el Señor hizo para que nosotros creyésemos en Él. 1, tomó pan, una hogaza completa y panásimo hoy. 2, dio gracias. 3, lo partió para que cada quien tuviera una porción. 4, lo dio. 5, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros, lo dio y dijo, es 4, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y 5, nos ordena un imperativo, haced esto en memoria de mí. Vuelvo a repetir, tomó el pan, 2, dio gracias, 3, lo partió, 4, lo dio y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. 5, nos ordena un imperativo, haced esto en memoria de mí. Ahora aprendemos algo, la mesa del Señor es un memorial, es un nunca olvidar lo que hizo Cristo por ti, es un siempre recordar en todo momento de nuestra vida, no solo cuando celebras la mesa del Señor, en todo momento tengo que estar recordando. Yo puse aquí una palabra que me gusta, wow. Entonces el Señor no quiere que me olvide de lo que Él hizo por mí. Qué fácil olvidamos los cristianos y los hombres, hablo de hombres y mujeres, cuando recibimos un bien. Qué fácil olvidamos. Cuando recibimos una sanidad, qué fácil olvidamos. Cuando recibimos la salvación mayormente, qué fácil olvidamos. ¿Cuántos cristianos se enfrían? ¿Cuántos cristianos por la lucha de la vida dejan de ser
¿cuántos le dan la espalda al Señor? Porque no tienen claro que el Señor les dijo, cada vez que tomas, haz memoria de mi sacrificio. Recuérdame, te doy este imperativo. Sí, recuérdame en todo momento. Nunca me olvides. Nunca me olvides. Usted puede dejar de venir a una iglesia local. Usted puede dejar de ver a su familia. Usted puede dejar a alguien que amaba mucho y ahora ese ya no le ama y usted ha tenido que dejarlo. Pero usted nunca olvide al Señor. Nunca lo olvide. Donde quiera que esté, en la situación que esté, en la condición que esté, nunca olvide y le diga, Señor, tú moriste en la cruz por mí. Tú eres el Cordero sacrificial. Tú eres el Cordero que resucitó. No te voy a olvidar. Mira, estoy pasando por días muy difíciles. Mira, hay desprecio, hay rechazo, pero tú eres mi Salvador. Tú eres mi Cordero. No te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Hago silencio para que usted reflexione. Muy bien, qué fondo, ¿verdad? Qué fondo. ¿De dónde saqué, haciendo un extensivo, estas 5 ideas, acoplándolas a Primera de Corintios 11, 23b y 24, para que usted vea que las saqué de el Evangelio? Lucas 22, 19, de ahí saqué las 5 y ahí están claritas. Lucas 22, 19, ya estoy llegando, y dice ahí, y tomó pan, 1, y dio gracias. ¿Qué vimos? 5 cosas. 2, y lo partió. 3, y les dio diciendo. 4, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. 5, haced esto en memoria de mí. No vaya a creer que me inventé un desglose en 1 Corintios 11, 23b y 24. No, está comprobado contra Lucas 22, 19. Seguimos. Ahora vamos a aprender un poco más. Vamos a hablar del pan. El pan es el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso no aceptamos eso de que Cristo vino espiritualmente nada más. Es literal, espiritual. Es por fe. No hay transustanciación. No se convierte milagrosamente en el cuerpo físico de Cristo Jesús, como dice la Iglesia Católica. No. Es literal, espiritual y es un acto de fe. Pero ¿se habla del cuerpo de Cristo? Sí. Así es. Vamos a seguir aquí. Jesucristo es el único. ¿Por qué el cuerpo de Cristo es tan trascendente en la mesa? Porque Jesucristo es el único con un cuerpo sin pecado. Es el único. Hebreos 4:15. Ahora vamos a ir comprobando toda esta doctrina. ¿Va conmigo? Es tremendo todo esto que estamos aprendiendo. Ya voy llegando a Hebreos. Ya es muy conocido ese pasaje. Yo me lo sé de memoria. Pero para no fallarle, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sin uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero tentado en todo. Porque algunos dirán, Jesucristo no será tentado en esto que yo he sido tentado en todo, pero sin pecado. ¿Dónde más confirma? Hay otro siervo de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y vamos allá, ya estoy llegando. Y dice la Escritura, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. Él vino a restaurar al hombre. Él vino a ser el postrer Adán. Porque Adán cayó, pecó y fue destituido del huerto del Edén y de la gloria de Dios. Pero en Cristo recuperamos, fue restituido en nosotros la gloria del Señor y su misericordia. Pero para que esto sucediera, tenía que ser alguien como hombre, por eso es el Hijo del Hombre, que no hiciera pecado. Por eso tenemos en él una gran bendición.
porque Él entregó su cuerpo y es un cuerpo sin pecado. Es un sacrificio perfecto, impecable, porque entregó un cuerpo impecable. El tuyo y el mío no están muy impecables, pero tratamos de recibir a través de la mesa del Señor la bendición. Seguimos, estoy dándoles puntos nada más. El único apto delante de Dios que ofrendó su cuerpo para presentar sacrificio por los pecados, ahora está el cuerpo sin pecado y Cristo le dice, estoy apto para presentar sacrificio porque no traigo pecado, para que los pecados de los que crean en mí sean perdonados. Fíjese lo que significa que tú tomes la mesa. Le estás diciendo, Señor, tú eres sin pecado y tú eres apto para que se acepte tu sacrificio, lo aceptó Dios y yo soy perdonado de todo pecado. ¿Va usted conmigo? Vamos a ver. Hebreos 10:15. Lo voy a traer de aquí para allá y vamos allá. Ya voy llegando. Hebreos 10:15. Y mire lo que dice. Y 10:15. No, perdón, leí mal. Hebreos 10:5. Perdón. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Señor le preparó cuerpo. Leemos ahora el 10:10. Y dice ahí, en esa voluntad, en la voluntad de Dios, del Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, porque era sin pecado, impecable, hecho una vez para siempre. Nos santificó, es decir, nos apartó. Al ofrendar su cuerpo, hizo algo grande, nos apartó. Una de las cosas que hoy es de gran bendición cuando tú tomas la mesa del Señor, es que aunque tú digas, es que no saben qué clase de persona soy, no saben qué clase de pensamientos, no saben qué clase de atrocidades o barbaridades he hecho. Lo que hayas hecho, el sacrificio de Cristo, porque era un cuerpo sin pecado, si tú pones tus ojos en Él, tomas la mesa y crees que Jesús es el Salvador, es el Redentor que te perdonó, tus pecados son perdonados. Todos. Oiga, es que usted no sabe que yo era la tarántula de la colonia. Aunque haya sido la tarántula de la colonia, es que usted no sabe que era la anaconda del río Amazonas. Pues también te perdonó. Con esto que se quite, porque tenemos un problema en la iglesia de Jesucristo. Yo lo he vivido como pastor. Mucha gente que no puede tomar la mesa del Señor, no se puede bautizar en el agua porque dice que no hay manera de que Dios le perdone. Lo que yo creo es que la persona no se perdonó ella, pero de que Dios te puede perdonar por ese sacrificio definitivamente. Pero si tú no te perdonas, es tu problema, no de Dios. Cuando vengas a tomar la mesa del Señor y que digas, porque hay algunos que me dicen, hermano, ¿por qué no tomaste la mesa? No, hermano, he andado en pecado. Por favor, hermano, pues confiesa tu pecado, acércate al Señor y toma la mesa, porque el sacrificio de Cristo fue para quitarte tus pecados. ¿Por qué los retienes? Va conmigo, cumpliéndose la palabra de Dios en manera tremenda. ¿Por qué? Porque la misión de Jesucristo y porque el envío de Jesucristo, hoy que hemos hablado de estar enviando, era quitar de en medio el pecado. Vea esto. Era quitar de en medio el pecado. Hay gente que se acerca a mí y me dice que usted no sabe, y digo, yo no te voy a condenar. Oye, es que no sabe qué pecado. Yo no sé ni quiero saber. Pero ¿sabes qué? Él vino para quitar el pecado. ¿Y usted por qué no me condena? Yo no te condeno. No estoy de acuerdo en tu conducta. No estoy de acuerdo en la práctica pecaminosa porque la palabra lo dice. La palabra te exhorte, pero yo no te condeno. Nadie podemos condenar a otro. Nadie podemos señalarle, tú eres un pecador irredente. Nadie. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero eso se encarga Dios.
Porque cuando viene la blasfemia, Dios mata a tal persona. Y si no lo ha matado, es que todavía no ha blasfemado, porque algunos dicen, usted ya blasfemó. Pues si ya blasfemó, ¿y cómo vive? Si blasfemó, Dios lo mata. Si le mintió al Espíritu, Dios lo mata. Dios, no yo. Porque Él es Dios. Va conmigo. Bueno, a lo mejor no le gusta esta parte. Pero Él vino para quitar del medio el pecado. Ya lo leímos, pero vamos a ver otra vez. Vamos a ver varios pasajes. Bueno, primero, ahí cerquita, Hebreo 9:26. Fíjese bien. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Ahí está. El sacrificio de sí mismo para quitar ¿qué? ¿Cuál era el envío, el propósito? De en medio el pecado. Ya me lo quitó. Ya me lo quitó. Ya me lo quitó. Ahora quítatelo tú. Y ahora, como le dije a una persona, deja que Él te lo quite. Y ya que te lo quite, pues deja de pecar. Porque si eres de que quítamelo y desquítamelo, quítamelo y desquítamelo, y me lo vuelvo a adquirir y quítamelo y otra vez desquítamelo, pues no, eso es una burla. Pecata, despecata que hacen en los confesorios, eso no es válido. Ya pecaste, ya, despecata. Y llegar otra vez, ya hice lo mismo, despecata. Y ya hice lo mismo, despecata al infierno. No porque yo lo diga, sino porque la práctica del pecado lo va a llevar a la muerte. Y ahorita lo vamos a ver. Eso dice la Escritura. Juan 1:29, que ya lo habíamos leído, pero lo volvemos a leer. Va conmigo. Ya voy llegando. Juan 1:29. Y dice ahí, Juan 1:29, la parte final. He aquí el Cordero de Dios, otra vez que dice, que quita el pecado. Ahora vean la amplitud del sacrificio de Cristo. Él quiere quitar el pecado, no de uno, del mundo. Su sacrificio es tan fuerte, la trascendencia del pan, del cuerpo del Señor es tan fuerte que puede quitar el pecado del mundo. Pero el mundo no lo quiere recibir. El mundo no quiere conocerlo. ¿Es problema de Cristo, del Cordero o del mundo? Es problema del mundo. Y muchos cristianos no quieren recibirlo. Es que yo quiero seguir en el mundial. Qué bueno, vete con los españoles para celebrar la copa. ¿Quieres seguir celebrando el mundial? Pues celébralo. Y no me refiero al mundial de fútbol, sino andar en el mundo. ¿Quieres seguir en el mundo? Pues síguele. Pero el Señor puede quitar el pecado del mundo, todo el pecado del mundo, todo el pecado del mundo. ¿Por qué? Su sacrificio es amplio para perdonar. Seguimos. Primera de Juan 3:5. Primera carta. Va conmigo. Vea todo lo que hay con respecto a la mesa del Señor. No me diga que usted ya se sabía todo eso. Yo creo que no es tan fácil. Tenemos que profundizar en las Escrituras. Tenemos que estar orando y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él, se refiere a Jesucristo, al Cordero de Dios, apareció para quitar, y ya luego lo personaliza para la iglesia, nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y habla para la iglesia, porque la carta de Juan es para la iglesia. Y le dice a la iglesia, viene a quitar los pecados de la iglesia. Iglesia, hoy que tomes la mesa, que el Señor quite los pecados de esta iglesia. Porque en Él no hay pecado. Ahora cámbiale los pecados de mi familia, los pecados de mi matrimonio, los pecados de mi descendencia, los pecados de mi ascendencia. Todo lo puede quitar Él. Su sacrificio es en todos los sentidos y, como les dije, es amplio. Qué bárbaro. Cuando tome el cuerpo vamos a temblar, porque estamos tomando el panásimo, el cuerpo de Cristo en manera espiritual y de fe. Y nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver, ¿por qué en el cuerpo? Porque los pecados, en la voluntad determinada por Dios, se cargan o se llevan en el cuerpo.
¿Por qué es que nuestro cuerpo enferma? 3 causas. La primera es la más hermosa, para la gloria de Dios. La segunda es porque el diablo me pida para ponerme enfermedad. Y la tercera, que es la más normal, es porque traigo pecados. Los pecados se cargan en el cuerpo y es una marca. A veces algunos se ofenden y dicen, ay, entonces estoy enfermo porque pequé. Pues revísate tú, yo tengo que revisarte, yo no soy quién. Cada quien que se analice a sí mismo. Yo sé a veces cuando digo, me está pasando esto y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que corrija? ¿Qué no te gustó? ¿Qué dije que no te agradó? ¿Qué pensé que no te agradó? ¿Qué cosa, o por dónde ando, en qué caminos hay? ¿Cómo vamos a aprender allí que escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Dios para volvernos a Él? Pues si la Escritura lo dice, ¿quién eres tú para decir que no puedes tener una situación así? Yo he vivido esa situación y le agradezco al Señor las pruebas que han venido en mi cuerpo, porque de esa manera el Señor me ha enseñado a que debo de corregir ciertas cosas. ¿Va usted conmigo? Quizá no le guste, pero ahí seguirá usted con sus dolores y enfermedades si no le gusta. Salmo 38, 3 y 4. Vamos allá. Ya el salmista ya lo sabía. Dice ahí, David, este hombre, qué bárbaro. No hay nada hay sano en mi carne. Eso lo decía David. A causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos. Ay, órale. Para las reumas, artritis y anexas. A causa de mí. Mírese David reconociendo. David decía, de mi pecado. Póngale ahí. Mi pecado. Ponle lo personal, primera persona. Tú, yo. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Qué bárbaro. ¿Ya vio? David reconociendo. Este hombre se adelantó al evangelio. Vamos allá. Romanos 7:24. Vamos ahora, porque algunos dirán, es el Antiguo Testamento. Pues ahora te lo voy a dar en el Nuevo para que te acabes de alivianar. Y de esa manera no puedes negar, porque está en los dos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y entonces ya voy llegando a Romanos, nomás que me cuesta trabajo con los separadores, 7:24, y dice ahí, ¿dije qué? 7:24, sí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Dios. Y eso cuando venga la resurrección para darte un cuerpo espiritual. Romanos 8:13, y dice ahí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿en dónde? Pero ahora nos está diciendo que puede haber una sustitución. El pecado se carga en la carne, pero el Señor envió a Jesucristo por si tú quieres hacerle la transferencia por la fe. Señor, en mi carne estoy cargando pecado, pero ahora creo en ti, estoy tomando el panásimo, estoy tomando, está tu cuerpo, ahora transfiero mis pecados que están dañando mi cuerpo a tu cuerpo. ¿Se vale? Eso vino a ser Jesucristo, una sustitución. Es una ley de sustitución. Muy bien. Romanos 8:10 y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? ¿Por qué se muere el cuerpo? Por el pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, bueno, de todos modos te vas a morir y a causa del pecado, porque no dejas de seguir practicando el pecado. Pero tu espíritu vive a causa de la justicia y te voy a dar un cuerpo espiritual. Qué hermoso Señor tenemos. ¿Va conmigo? Jesucristo cargó y llevó los pecados de todos nosotros en su cuerpo entonces. Ya lo vimos en Romanos 8:3b. Pero ¿dónde está claramente eso? En Primera de Pedro 2:24. Para que usted vea que Él llevó todos nuestros pecados. ¿Va usted conmigo? Vamos hasta allá. Ya estoy llegando a Pedro 2:24, ya voy ahí, y dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde?
nuestros pecados en su cuerpo. ¿En dónde los tenía? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y mire la misericordia de Dios, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, los cargó ahí, en su cuerpo, ahí en el madero. Pero ahora dice, voy a operar algo, que tu cuerpo sea sanado. Hebreos 9:28. Va conmigo. ¿Está usted aprendiendo conmigo? ¿Sí está aprendiendo? Y dice ahí, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez. La misa repite el sacrificio de Cristo. No, mentira, eso es una mentira. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué no pone de todos? Porque no todos creyeron. De muchos, los que creemos. Los que creyeron, ¿crees? También puede llevar los tuyos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué bueno. Va a aparecer por segunda vez. Cristo va a venir otra vez como el cordero. Cristo va a venir montado en un hijo de asna y lo vamos a hacer como quieran. No, hombre, va a venir como rey de reyes y señor de señores y relaciona al pecado y va a venir a juzgar a vivos y a muertos. No. No le juegues al ruso, porque a los rusos les va a ir muy mal. Segunda de Corintios 5:21. Dios hizo a Jesús pecado por nosotros para que la justicia de Dios se manifestase. Porque no puede entrar nadie a la presencia de Dios si no es justo. Pero ¿cómo nos hace justos el Señor? Pues a través de Cristo Jesús. ¿Dónde está eso? En 2 de Corintios 5:21. Ya estoy por llegar y dice ahí la escritura de esta manera. Al que no conoció pecado, se refiere a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, el Señor lo hizo pecado, le cargó el pecado tuyo y el mío, de todo el mundo, si el mundo creyera, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Fuimos hecho justicia de Dios en él. Muy bien. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya ni lo busque. Eso es lo que dice. Por lo cual Cristo padeció una vez por los pecados y fue muerto en la carne para llevarnos a Dios. Otra vez, cuando tú tomas la mesa del Señor, el Señor no solo está diciendo te perdono, te quito los pecados, quiero que estés cerca de mí, yo estoy cerca de ti. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a Dios. Ya no necesitamos nada mágico ni nada especial. Ya no necesitas un nopal en el pecho, ni ir de rodillas sangrando a ningún lado, ni siquiera, ni zanjándote. No, ya estamos listos porque Cristo fue muerto en la carne para llevarnos a Dios. ¿Dónde está de eso? Primera de Pedro, vamos otra vez hasta Pedro, capítulo 3, versículo 18, y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, claro, ahí cargó los pecados en su cuerpo, en la carne, pero vivificado en espíritu. Muy bien. Y de esta manera, ¿qué dice el Señor? ¿Qué palabra es esta que yo quisiera vivirla? Dice el Señor que Él en su obra, en su misión, en el encargo que como el Hijo del Hombre le pidió el Padre, dio por terminado el pecado. Le dio fin al pecado. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Terminó. Es más, esta tierra va a acabar sin pecado, porque el Señor la va a consumir. Y en la Escritura dice que en el cielo no va a entrar perro, no va a entrar pecado, no va a entrar inmundo. No hay pecado. El Señor vino para terminar con el pecado y terminó con el pecado. ¿Puede terminar con el mío? Sí, si te dejas. Quiero dejarme, Señor. Que termine el Señor con mi pecado. Va viendo todo esto. Los beneficios para que ya terminemos. Vida eterna. Como dice ahí Romanos 8:23b. El Señor nos ha dado vida eterna. Y vamos a ver. Vida eterna. Vamos a leer Romanos 8:23. Ahora sí los traigo de aquí para acá, pero para que no se me duerma. Y dice ahí, Romanos 8:23, dice así:
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos primicias del Espíritu, nosotros también gemimos entre nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, estamos esperando que el Señor venga a adoptar nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo significa la transformación del cuerpo material, del cuerpo que se corrompa, a un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual para estar en la presencia del Señor. Esa es la vida eterna. Cambio de nuestra manera de vivir. El Señor, ¿qué quiere cuando tú tomes esto? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Ahora regresamos a Pedro, le digo que lo traigo de aquí para allá, pero este es saludable. Versículo 2, 4:2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué haces si tú tomas con fe? Este pan te va a cambiar la manera de vivir, te va a cambiar la manera. ¿Dónde confirma que te va a cambiar la manera de vivir aunque vivas en la carne? Gálatas 2:20. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Muy conocido. Pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. También la Escritura nos dice que Él a través de su cuerpo nos santificó. Y ya lo vimos. Vamos allá a Hebreos 10:10 y 10:14. Y dice así, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre, 14. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos, di el 13:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es obra de Dios el que nos aparta, nos santifica para Él. Y finalmente, pues lo que ya vimos, nos sana de enfermedades y dolencias. Vimos primera de Pedro 2:24, no lo voy a repetir, pero hay algunos pasajes que sí son importantes y que hoy si tú tienes fe pueden operar en ti, como Romanos 8:11, vamos allá a Romanos capítulo 8, versículo 11, vamos a ver qué dice ahí, y dice ahí ese versículo tremendo. Y si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si en verdad el Espíritu Santo mora en ti y tiene control de ti, puede hacer algo, vivificar tu cuerpo mortal. ¿Y qué nos dice el Salmo 103:3? Bueno, repitámoslo todo. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias para que ya no andemos como el chango, empezando por mí. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar ahí, porque vimos ahorita el pan. Va a tomarlo con alegría. Vamos a ver, esto es un poquito más rápido. Regresamos a 1 Corintios 11:25. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nuevo pacto en su sangre. Nuevo pacto en su sangre. Vamos allá a Hebreos 9, vamos allá, Hebreos 9:20 al 22. Hay un nuevo pacto en su sangre. Diciendo esto es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nosotros tenemos un nuevo pacto que es ratificado y está sellado por la sangre de Jesucristo. De tal manera, porque también nos dice, vamos a Mateo 26:28. Les digo que van a tener que andar conmigo rápido. Mateo 26:28. Ya voy llegando. Mateo 26:28 dice ahí, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está sellada. Que por muchos es derramada para remisión, es decir, de pecados, para perdón de pecados. Remisión es igual, es decir, aquí te mando esta notita, dice el Señor, y mando los pecados, los limpio y los mando lejanos, ya no hay pecados, ya los limpié. Por la sangre hemos obtenido eterna redención. Regresamos a Hebreos, ahora vamos a ver qué nos produce cuando nosotros tomamos esa copa que estamos diciendo, esa libación, qué produce en nosotros esa sangre del nuevo pacto.
Y ahora vamos, dije, a Hebreos 9:12. Ya voy llegando. Y dice ahí, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habla de Jesús, entró una sola vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es eterno y una sola vez. Hace un tiempo vino una persona con doctrina de error y dijo, vamos a ayunar para poder entrar al lugar santísimo. Yo no necesito ayunar para entrar al lugar santísimo. No necesito orar. Yo lo que necesito es creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que por la sangre de Cristo he entrado al lugar santísimo y que he obtenido eterna redención. Es decir, ahí voy a estar presente todo el tiempo. No necesito ningún pago de precio. No se paga boleto ahí. Vamos a seguir ahí adelante. Doctrinas de error en las iglesias. Limpia nuestra conciencia de obras muertas, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir que en las noches, cuando uno duerme, Dios nos da sueños. Y nuestra conciencia a veces nos muestra en sueños que está limpia o que no está limpia. De tal manera que uno tiene que luchar. Yo me apegué a este versículo hasta que le dije, Señor, totalmente, yo no quiero esto fuera de mi vida. Quiero que limpies mi conciencia de obras muertas. Ya lo hizo. Pero hay que creerlo. De tal manera que queda limpia tu conciencia de obras muertas. No solo tiene que ver con cuestiones de maldad o de pecado. A veces tiene que ver con afán, con angustia, con ansiedad, con muchas cosas. Limpia mi conciencia de obras muertas. Cuando usted tome la copa, piense en ello y su conciencia será limpia de obras muertas, de vanidad. Más, nos purifica, nos rocía, nos limpia de pecados, fíjese bien, nos limpia de pecados pasados, presentes y futuros. Porque no es justo que no peque. Entonces, ¿qué pasa si yo cometo algún pecado al rato o mañana? ¿Me es perdonado? Sí, te es no solo perdonado porque lo llevó en su cuerpo el Señor, sino limpiado con su sangre. Quítate eso de que te condenes. Y si ese pecado está siendo repetitivo, pues ya bájale de volumen. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, lo leímos según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace perdón, no se hace remisión. Primera de Pedro 1:2, para corregir ahí el asunto de que podemos quedar cubiertos con la sangre de Cristo. Vea lo que dice 1:2, elegidos con la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo opera la sangre de Cristo en mí? Rociándome, no quedo inmerso, no me cubre. Ese libro que anda por ahí es mentira. La sangre de Cristo no cubre. No andes diciendo cuando tienes una situación difícil, me cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo es rociada para limpiarte de pecado. ¿Quién te cubre? El omnipotente es el que te cubre, la sombra del Altísimo. Bien, vamos a corrija todas esas cosas que se corren en las iglesias en forma incorrecta. Vamos a ver. Y pues ¿dónde está esa limpieza automática que a veces el Señor lo hace, aunque nosotros no queramos? Primera de Juan 1:7. Pues si andamos en luz, que el Señor quiere que andes en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amado hermano, tú sales a la calle. Hay veces que no quieres oír algo y lo oyes, ya te contaminó. Hay veces que no quieres ver algo y lo ves, ya te contaminó. ¿Qué hace el Señor que dice, y uno dice, ay Señor, yo no quería oír esto, yo no quería ver esto? Te limpio con la sangre y se acabó. Porque no había un corazón con deseo de pecar. Vamos a ver. Libre acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Hebreos 10:19. Ahí hay un gran secreto en Hebreos acerca de ello.
Y dice ahí, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos, no, 10:19, me equivoqué, 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Jesucristo, el testigo fiel, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Apocalipsis, ahora vámonos hasta Apocalipsis 1:5, y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces el Señor nos limpia para hacernos reyes y sacerdotes, nos limpia de esos pecados, para hacernos reyes y sacerdotes. Esto está confirmado, como ya lo leímos hace rato, en Apocalipsis 5:9, y dice ahí, y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué hace el Señor esto? Porque la redención es una compra, pero la redención tiene un precio, y ese precio era que usted estaba secuestrado del pecado y del diablo. Y el Señor pagó el precio de ese secuestro que usted tenía operado en su vida por el pecado y por el diablo. ¿Y cómo lo pagó? Con su sangre. ¿Y cómo nos sacó de ahí? Pagando el precio. ¿Cómo se llama eso? Rescate. ¿Dónde está eso del rescate? Vamos allá y eso nos da, ¿verdad?, la oportunidad de ser hechos reyes y sacerdotes, porque Dios ya me rescató. Y alguno dirá, ¿y tú quién eres para creerte rey y sacerdote cuando Cristo venga? ¿Y tú por qué te crees? Porque lo promete la palabra. ¿Y qué si tú no eres tan santo? No, es que el Señor me santificó. No, si, ¿y tú también cometes pecados? Sí cometo pecados, sí es cierto, soy un justo que cometo pecados. ¿Pero por qué? Pues el Señor ya pagó por mí. Oye, le costó mucho, le costó más que oro y plata. Él pagó el rescate, pagó el precio por mí. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 1:18 y 19. Y dice ahí, ya voy llegando, ya me faltaba una hoja, y dice ahí, sabiendo que fuiste rescatados, ahí está el precio del rescate. La palabra aquí, rescate, sí, tiene ahí ese pagar un precio para sacarte libre, ¿sí? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo pagó el rescate? Con su sangre, con su vida. Nunca des por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Si ya el Señor hizo la obra, ya el Señor está pidiendo que te apartes y que tratemos de vivir conforme en santidad y en temor y en obediencia a su palabra. Pero hay cristianos que piensan en la gracia grasosa y que piensan que no hay problema, si ya son salvos pueden seguir en una vida no solo contrario a la palabra de Dios, sino inmoral, y lamentablemente esto los va a llevar. Nunca des por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Hebreos 10:29, en la parte B, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. No tengas por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste apartado, santificado. Pero ¿cómo es eso? Vamos a ver cómo es eso. A causa, según de Hebreos 10:26, ¿qué dice? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, recibiste la verdad, recibiste a Cristo, recibiste la gracia, no puedes seguir en pecado. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué tremenda palabra es esta. 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, esto es lo que no le gusta a muchos, que lo he predicado en varias partes, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero vea para quién. Otra vez, el Señor juzgará al impío, al mundano, al carnal, al criminal, al delincuente. ¿A quién? ¿Por dónde empieza? Por su pueblo. ¿Y qué somos? Ándele con cuidado.
ándele con cuidado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, yo no pierdo la salvación, y ando de adúltero, ando de borracho, maltrato mi cuerpo y todo. Ándale. Da por inmunda la sangre del pacto. Mira lo que te puede pasar. Este pasaje, cuando me encuentro hermanos carnales, me dicen, oiga, ¿no hay manera de suavizar esto? No hay manera. Y algunos dicen, pues yo ya no lo voy a leer, pues aunque no lo leas, te la van a aplicar de todos modos. Hago silencio para que usted analice. Muy bien. Si eres o dices que eres parte de su pueblo, ten cuidado. Conclusión. Y regreso, y con esto ya es el último versículo. 11:26 de Corintios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando practicamos de fondo y también de forma la mesa del Señor, es decir, tomamos el panásimo, que es el cuerpo de Cristo, tomamos la copa y la libamos, es decir, el fruto de la vid, entonces tiene tres propósitos. Uno, anunciamos la muerte del Señor, porque ahí cargó nuestros pecados y nos los perdonó. Dos, proclamamos su resurrección. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tú también vas a resucitar. Entonces, proclamar su resurrección, la de Cristo y la mía, para participar de la resurrección que nos lleva a la vida eterna. Y tercero, amar su venida. Que ame su venida. Primera de Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldición. El Señor viene. Segunda de Timoteo 4:7 y 8. 4:7 y 8. He peleado la buena batalla para ti. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama su venida? Yo sí. ¿Ama su venida? Yo también. Termino con este pasaje tremendo de Apocalipsis 22, en donde por un lado se nos dice que deseemos y nos unamos a la voz del Espíritu para que pidamos la venida del Señor. Dice ahí el 22:17, y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia verdadera, dicen, ven. El que me oye, oye usted, diga, ven, digan todos, ven. El que tiene sed, venga, por si no se ha arrepentido, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay una oportunidad todavía. Y dice ahí el 20:21, el que da testimonio de estas cosas, dice mismo Jesús, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.